Buenas noches, este es nuestro proyecto de estudio de caso y fue elaborado por Catherine María Guzmán Villanueva, María Joana Rincón Saavedra y Esther Juliana Moncacuyos. Nuestra formulación fue un caso de anorexia nerviosa, que es una alteración de la conducta alimentaria, disminuyendo o evitando la ingesta de alimentos. La restricción de la ingesta energética de la relación con las necesidades que conduce a un peso corporal significativamente bajo, con relación a la edad, al sexo, al curso de desarrollo de la salud física. Pero significativamente bajo se define como un peso inferior o mínimo en los niños o adolescentes, que produce un miedo intenso a ganar peso o engordar, o un comportamiento persistente que interfiera con el aumento de peso. Las alteraciones son la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia de peso o constitución corporal, de la autoevaluación que una persona tiene de sí misma. La anorexia constituye una enfermedad que se impulsa a causa de la época, la moda o la cultura, que tiene un deterioro progresivo. Quienes empiezan a padecerlo dejan el alimento de una manera paulatina y en muchos casos no solo es por tendencia actual, sino por problemas personales. Los casos de trastorno alimentario constituyen un problema de crecimiento en esta sociedad en general y pueden llegar a presentarse en una etapa muy temprana del desarrollo. La poca ingesta de alimentos tiene un déficit calórico provocado por la energía física muy baja, tiene poco trabajo neuronal y conlleva unas irritaciones anémicas en el temperamento, tiene un aumento significativo y el estrés provocado afecta no solo a la persona, sino a las personas que están en su entorno, en su círculo más cercano. El caso específicamente es de Adriana Suárez, de una edad de 38 años, nació el 5 de abril de 1981, es soltera, vive con su mamá, nunca tuvo una relación con su padre y de su estado poco habla con su mamá. Estudió trabajo social y realizó una especialización. Tiene un problema de anorexia y hace 3 años, por motivos anémicos, no trabaja. El motivo de la consulta, ella expresa que no sabe qué hacer con su vida, hace 3 años no trabaja, se siente frustrada y en realidad no encuentra sentido. La información del caso es que la paciente refiere una anorexia desde los 16 años, siempre se ha sentido gorda y fea, empezó a dejar de comer cuando estaba en la universidad. Esta situación empeoró después de un acoso sexual por parte de un primo mayor. Ella creció junto a su madre y la abuela y algunos de sus tíos. De pequeña, todos se burlaban de ella porque hacían comentarios incómodos sobre su cuerpo y también la trataban, como ella lo dice, de bruta. Entonces siempre se ha sentido inferior a los demás. Siempre tuvo pocos amigos, nunca salía. En la universidad, tuvo un primer novio, pero duró poco. Actualmente vive con la madre y es el único círculo estrecho que tiene en su vida. En relación con el área laboral, desde hace 3 años no trabaja y en ningún lugar ha durado más de un año. Depende económicamente de su madre al 100%. La hipótesis preliminar es el aumento de los problemas familiares. La baja autoestima maximiza el sentido de la culpa y esto lleva a recibir una ingesta de alimentos. Las burlas y opiniones sobre su físico son parte de los círculos cercanos, como amigos, la pareja, y definitivamente son detonantes para que ella quiera hacerse daño y restringir la ingesta de alimentos. La baja autoestima y el rechazo por su apariencia física hace que sus relaciones sentimentales fracasen, teniendo una reducción significativa en el estado de ánimo y el aumento en el proceso de su anorexia.
El modelo sistémico, que fue en el que nos basamos para evaluar este caso, entonces trabajamos la anorexia nerviosa desde el modelo sistémico, ya que consideramos que la familia puede ser el causante de estos trastornos, pero también puede ayudar a superarlos. Son una parte muy importante que ha evidenciado que los pacientes con anorexia nerviosa han superado el trastorno de manera positiva de la mano de sus familiares o del círculo más cercano que tengan. En los objetivos generales, debemos desarrollar estrategias que le permitan a la paciente incrementar su autoestima y superar sus inseguridades, buscando la aceptación de su cuerpo y mejorando sus hábitos alimenticios. Es decir, que en los objetivos específicos debemos identificar las causas principales que mantienen la anorexia del paciente, fortalecer los lazos familiares de Adriana con su madre disminuyendo la relación conflictiva que éstas presentan, recuperar las habilidades y competencias de la familia, para que todos puedan hacer parte del proceso de recuperación. También cambiar la perspectiva corporal de la paciente y disminuir o eliminar los apegos emocionales que tiene Adriana, como también crear hábitos alimenticios saludables. La interpretación de esta propuesta es la terapia centrada en el proceso, con unos patrones de conducta que sostienen o mantienen los problemas evitando que se logre una solución, con el fin de bloquear y eliminar pautas que incrementen o alimentan el problema de la paciente y a su vez el aumento o generan otras acciones que sean adaptativas para ella. Los instrumentos de la evaluación. Decidimos hacer un cronograma de intervención, que se realizaron 12 sesiones, cada una de 45 minutos. La primera, se realiza una entrevista a la paciente para encontrar la identificación del problema, centrándose en las conductas indeseables para volverlas adaptativas, utilizando la observación previamente acordadas con el cliente y el psicólogo. En esto se lleva a recolectar una información suficiente sobre el problema por medio de preguntas o identificar el concepto que tiene la paciente respecto a su trastorno. La segunda, se pone en contexto el problema, se explora las creencias o imaginarios que se tiene del sí mismo, las consecuencias e identificando las conductas negativas. Cómo se le realizan las preguntas respecto al ideal que ella tiene, se le pide que nos narre cómo es su forma de alimentarse o identificar si lo hace cuando se presenta un motivo en especial, como por ejemplo el rechazo a la burla, o se le pide que se indique cómo son sus relaciones familiares. En tercer lugar, se realiza una entrevista con la paciente y todos los miembros de la familia en general, buscando cierta información con la madre, la abuela, los tíos. Generar una circularidad para establecer las diferentes características del entorno familiar, como lo son sus creencias, relaciones, roles o alianzas, para identificar los patrones o conductas disfuncionales en la familia, identificar los sistemas significativos y su relación con el paciente. También se le hace una descripción de las soluciones y se realiza una entrevista con la paciente y núcleo familiar más allegado y significativo, como lo es su madre, para identificar cómo en su relación y otros detalles, como se le delegan las actividades basadas en los pactos de respeto y no insultos, de mejorar la escucha y que les puedan permitir mejorar su relación. Se les pide que diariamente dediquen 1 o 2 veces para mejorar la comunicación, para realizar una interacción activa respecto a lo sucedido en su día, fortaleciendo esta forma de vínculos. Después
De esto nosotros decidimos hacer un sexto paso, que es buscar la reformulación y el reencuadre, buscando cambiar el significado de la conducta no deseada, cambiándole la lógica, así como una manipulación para obtener un objetivo. Se le brinda opciones de cambio en su pensamiento o de reconsiderar su problema. Para esto se le genera constantes retos a la paciente para ir modificando poco a poco la percepción que ésta tiene frente a ella. Realizar actividades que permanezcan al paciente todo el tiempo esté halagado o sintiendo su autoestima más alta, potenciando su confianza a otro nivel mental y físico. También se realizan las sugerencias posibles de las conductas diferentes a las negativas, sin que sean impuestas, sino opcionales para ella, es decir, que no sienta presión para tener que hacerlas. Para esto se le delegan una serie de tareas a la paciente para que vaya realizando, para que cree un hábito saludable, como tareas de adecuar horarios de alimentación, comer en familia, dejar a un lado todos los distractores en sus horas de alimentación. Se realizan unas percepciones directas, tanto a la paciente como a su familiar. Se utilizan también algunas paradojas para provocar un efecto contrario. Se le asigna a la madre un rol de coterapeuta para la resolución del problema, asignándole unas funciones específicas frente al problema que tiene su hijo. Estrategias diferentes que la saquen del entorno en el que ella siente que está. Se le asigna una serie de tareas al paciente y luego se realiza una evaluación que verifique el proceso terapéutico que haya podido llegar a alcanzar hasta el momento de los resultados. El cierre del tratamiento se verifica el resultado obtenido por la paciente y la familia, es decir, psicólogo, paciente y mamá se tienen que reunir para analizar los resultados. Bueno, en el proceso de intervención realizamos una entrevista semiestructurada donde indagamos por medio de la entrevista el estado de ánimo que presenta nuestra paciente para conocer el origen, las circunstancias y las consecuencias que ha tenido sobre su entorno familiar, social y laboral. También explorando si existen alteraciones o mecanismos de defensa que conlleven a su estado actual, para poder trabajar desde una visión general en la baja autoestima e inseguridad que se presenta. Realizamos un inventario de depresión de Beck, que realmente nos fue muy útil y ha sido construido preferiblemente para un caso clínico como un medio para evaluar la gravedad de la depresión en pacientes adultos y adolescentes, para dar un diagnóstico directamente psiquiátrico. Bueno, los resultados que se esperan del paciente es que evolucione exitosamente, mejorando la autoestima e inseguridades, cambiando su forma de pensar frente a las perspectivas de ella, modificando sus hábitos alimenticios. Se busca un peso corporal en aumento y se llegue a un rango normal, que eliminen los apegos emocionales y creen vínculos familiares fuertes con la madre y el resto de su familia. Se pretende estimular la autoconfianza, su autonomía y que regule sus emociones. También se pretende que realice actividades que la satisfagan y mantengan pensamientos positivos. Finalmente, para que no vuelva a reincidir en el trastorno de conducta alimentaria como lo es la anorexia nerviosa. Muchas gracias.